Quería explicar primero brevemente qué se esconde detrás del extraño nombre de Sustain Labour. Sustain Labour es, en inglés, una abreviatura de trabajo sostenible y somos una fundación que fundaron algunos líderes sindicales de diferentes partes del planeta para trabajar temas de desarrollo sostenible. Venimos acompañando y asesorando la tarea de la Confederación Sindical Internacional, que es una suerte de Naciones Unidas sindicales. Casi todas las organizaciones sindicales del mundo, casi todas ellas, están dentro de esta confederación sindical. Y lo que es cierto es que cuando la fundamos en 2004, pues era un tema muy marginal para todos nosotros, sobre todo para las organizaciones sindicales. Domingo Jiménez Beltrán estaba allí el día de nuestra fundación, pero cada vez más ha ganado en importancia y bueno, pues hoy trabajamos con organizaciones sindicales de casi todo el mundo, casi siempre priorizamos países en desarrollo y con la Confederación Sindical Internacional. Por eso, por esta parte mestiza de ser sindicalista y de ser medioambientalista, en lo que os voy a contar siempre habrá una parte laboral y social y una parte medioambiental, y lo siento no haberme ceñido al guión en eso, pero es parte de mi trabajo. Y luego, por otro lado, y aunque tenía que hablar solo de las consecuencias de la crisis, pues voy a utilizar la oportunidad para hablar también de oportunidades, porque en este momento, si hablamos solo de consecuencias, nos venimos abajo. Creo que esta es una semana en la que no nos tenemos que venir abajo. Entonces, también quiero agradecer a la Universidad de Comillas y a Luis la invitación a la jornada, y creo que es un tema pues muy oportuno y que es un tema globalizado, que todos los que estamos trabajando por cuestiones como la justicia social, el respeto al medio ambiente, el derecho a una vida digna, pues nos estamos haciendo las mismas preguntas en todo el mundo en estos tiempos. Estamos teniendo una reflexión global. Todos, creo, intelectuales, políticos, ciudadanos y ciudadanas responsables, y probablemente partamos de diferentes premisas y tengamos diferentes preferencias, pero las preguntas básicamente son las mismas, y es cómo sacar algo bueno de esta crisis que cada vez vemos más grave, y cómo poder utilizar esta crisis para construir algo mejor. Cómo conseguir que la salida de esta crisis no nos lleve al sitio del que partimos, es decir, el mundo antes de la crisis, sino a un sitio mejor, más congruentes con nuestras capacidades como sociedad. Los seres humanos disponemos ahora de los recursos del conocimiento, de la tecnología suficientes para garantizar una vida digna a todos los habitantes del planeta y también a las generaciones venideras, y vamos a ver si esta crisis puede ser utilizada de tal manera que podamos tener una sociedad más acorde con las capacidades que ya tenemos. Bueno, como ha explicado Enrique, las lecturas de esta crisis están siendo diferentes de las crisis inmediatamente anteriores, de las crisis de los países asiáticos recientemente, pero también de la crisis de 1929. Y es que la consecuencia de crisis, la crisis alimentaria, la crisis climática, la crisis energética, la crisis financiera, no pone en cuestión aspectos parciales del modelo, pone en cuestión aspectos más globales, más del centro del modelo. Ahora, por fin, se reconoce que los mercados fallan, y no se reconocía antes. Barack Obama dijo antes de ayer que esta crisis nos ha recordado que sin un ojo atento el mercado puede descontrolarse y que un país no puede prosperar durante mucho tiempo si no favorece a los que son ya prósperos. La regulación, como ha dicho Enrique, tampoco ya es la traba a erradicar, que era la política, las normas, las leyes, las políticas y las normas elaboradas por los responsables políticos democráticamente elegidos son las llamadas a controlar el mercado y pensando en los intereses generales, y eso es un cambio de perspectiva en los últimos años. Resulta evidente que tenemos que cambiar nuestro sistema energético y nuestra forma de producir y de consumir, de relacionarnos con el planeta y con sus recursos. Y esto cada vez es más evidente para todos. Y vuelve a haber un espacio para el nosotros, para la política. Los gobiernos no tienen que ser invisibles. Puede ser que la peor época de los gobiernos débiles haya pasado. No nos engañemos, la profundidad y la orientación de los cambios, como también la gravedad del desafío, dependerá de cómo gobernemos esta transición y de qué fuerzas se terminen imponiendo
de cómo construyamos alianzas entre nosotros, de qué demandemos a nuestros gobiernos, con qué intensidad, pero también con qué coherencia. Y bueno, de eso, de nuestras demandas, de nuestras movilizaciones como sociedad, pues dependerá cuál va a ser el carácter de los cambios y cómo va a ser la manera de afrontar esta crisis. Para mí, para el trabajo de mi organización, pues yo creo que es el momento de pisar todavía más fuerte y apostar por el cambio de paradigma por el que veníamos apostando ya este tiempo, y a lo mejor esta semana pues todavía tenemos un poquito más de fuerzas para empujar otro mundo es posible, y sí podemos. Entonces, en este panel yo tenía que presentar las consecuencias de la crisis en las políticas sociales. Y he empezado por este contexto político, porque aunque las consecuencias de la crisis en la sociedad van a ser terribles, las consecuencias sociales de la crisis van a ser terribles, no tiene por qué la crisis traer consecuencias negativas para las políticas sociales. Son dos cosas diferentes. Y las consecuencias sociales de las crisis van a ser demoledoras. Los datos que se suceden tienen una validez de días, empeoran irremediablemente. La OIT en el informe del año pasado decía que en 2009 vamos a perder 20 millones de empleos globales, vamos a pasar de 190 millones de desempleados y desempleadas a 210. Bueno, como ha dicho Enrique, si tenemos solo en cuenta el carácter de la crisis en China, estos datos están muy alejados de la realidad. En China va a haber una crisis de desempleo también muy grande. Y la crisis económica, pues como la climática o como otras, pues no se cebará en aquellos en que la han provocado. La crisis no se va a cebar en el que especula ni en el que contamina. La crisis se va a cebar en los trabajadores inmigrantes en España, por ejemplo, en los menos cualificados, en los trabajadores chinos que dejaron el campo y se fueron a la ciudad a trabajar en la industria, en la construcción, que no tienen derechos, y en los millones de personas que ni siquiera tienen empleo y que malviven en las ciudades, en las urbes, en los cinturones de las urbes africanas. Ya se empiezan a prever para 2009 que haya 40 millones de personas nuevas, 40 millones de personas adicionales que vivan por debajo de $1 al día, y 100 millones de personas adicionales que vivan por debajo de $2 al día. Entonces, pues las consecuencias sociales, por lo que podemos vislumbrar ahora, y solo es el comienzo, van a ser terribles. Los objetivos del milenio, que habían ido avanzando, como había dicho Enrique, pues ahora pueden estar en peligro. El crecimiento, o sea, la mejora en los objetivos del milenio había sido una mejora constante, pero tímida, y ahora mismo ese camino que se habían dado muy poco a poco puede que esté en peligro. Pero además esta crisis es solo como el último síntoma de unos problemas fundamentales que existían allí. Cuando pensamos en la crisis alimentaria, en 2005 había 840 millones de personas que sufrían desnutrición en el mundo. En 2007 esta cifra aumentó hasta 923 millones de personas. Eso es lo que llamamos crisis alimentaria. ¿Qué es lo que llamamos crisis? Porque un sistema que condenaba a 840 millones de personas a la desnutrición estaba en crisis permanente, por lo menos desde un punto de vista ético. Y aunque hemos crecido en los últimos años, en la década de los 90 y hasta 2007 hemos tenido un periodo de crecimiento económico generalizado, tenemos que ver que nos ha traído también ese crecimiento. En estos últimos años ha aumentado muchísimo la desigualdad en el mundo. De 1990 a 2007, la parte salarial de los ingresos se redujo en 2/3 de los países que estudia la OIT. En América Latina cayó en 13 puntos, en Asia-Pacífico en 10 puntos, en las economías avanzadas en 9 puntos. A nivel global, la diferencia entre el 10% de asalariados que ganaban más y el 10% de asalariados que ganaban menos aumentó en un 70%, con todo este crecimiento económico.